Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura especial. Más que lectura es una canalización. No sé si vosotros han visto lo que es en el muro de la comunidad y vamos a hablar de tu vida pasada. Y esta vez es la oportunidad para Cáncer, mi querido cangrejito. Y es también por la fecha, porque es el mes de febrero, el mes del amor, San Valentín, Cupido, mi cangrejito, ¿vale? Yo el tema de las canalizaciones suelo hacerlo con el tarot Z. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo. Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Cáncer. Carta guía, carta consejo, mi querido Cáncer. Tu vida pasada, ¿o qué nos quieren decir, Cáncer? Tu vida pasada, ¿o qué nos quieren decir? Tenemos lo que es la carta del 8 de copas, cariño. Quiero que observes bien esta carta. Bien, obsérvalo bien, Cáncer. Mira, si tú te das cuenta, y debajo tengo la carta del as de copas, pero vale. Si tú te das cuenta, aquí hay un hombre que intenta avanzar, pero no puede, Cáncer. Y detrás, mi querido Cáncer, hay una mujer que está en los huesos, que me dan a entender que esta mujer es como si fuera un espíritu, un alma, Cáncer. Vale. ¿Sabes qué siento con esta carta, mi querido Cáncer? Que muchos de ustedes vienen buscando vida tras vida tras vida a un gran amor, Cáncer. A un gran amor. Quizá de repente tú, por eso, en tu actualidad, me dices, Richard, yo sueño con la persona ideal, yo sueño con el amor de mi vida, yo sueño casarme, yo sueño también llegar a mi objetivo, a mi meta, porque este personaje, si te das cuenta, dobla las rodillas. Quiere decir que también te cuesta actualmente poder lograr tus objetivos, Cáncer. No es coincidencia, no es coincidencia, pero me dan a entender, Cáncer, como que tú estabas en pareja en otra vida, y lamentablemente el gran amor de tu vida se fue antes de tiempo, Cáncer. Antes de tiempo. Y si tú te das cuenta, el ropaje de este personaje parece de la época, si lo relaciono con mi país, de la época del virreinato, de hace 500 años atrás, de hace 600 años atrás. No es un ropaje actual que a lo mejor digamos, Richard, yo que sé, de los años 70, no. No, 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 no. Inclusive, este ropaje me recuerda mucho a los colonos de cuando empezó lo que es la época de la independencia en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces quiere decir que vosotros vienen quizás de los británicos, de los ingleses, mi querido Cáncer. De los ingleses. A lo mejor de repente tú estabas en la época en la cual se estaba luchando por la independencia de los Estados Unidos, de esa época. Lo digo por el ropaje, por el ropaje. Y aquí me dan a entender como que en esa época, mi querido Cáncer, tú has perdido a un ser querido, Cáncer. Entonces, estamos hablando de hace 500 años atrás o 400 años atrás, Cáncer, de esa época. Y es como que tú quizás hubieras salido, como se dice, libre de polvo y paja, como que tú de repente hubieras ganado la batalla, pero sin embargo perdiste a un gran amor o perdiste a la familia. Pero no sé por qué tengo mi intuición. Mi intuición me dice, Cáncer, con esta carta. O tus orígenes, tu pasado, está relacionado con el pueblo británico o con los americanos de Norteamérica, cariño. Tú vienes de ahí, de esa época. Y en una época, cariño, en la cual las cosas estaban inestables, Cáncer. Inestable. Y siento que muchos de ustedes vienen reencarnando vida tras vida tras vida hasta encontrar a su gran amor que en su momento lo perdiste, mi querido Cáncer. Entonces, en base a esto, Cáncer,
al margen de tu raza, al margen del país de donde tú vengas, tú tienes que ver las señales. ¿Te encanta el idioma en inglés? ¿Te gustan las películas, como se dice, subtituladas, ¿no? Pero que tenga lo que es el idioma original, el idioma inglés. ¿Te gusta esto? Tú tienes que empezar a ver las señales, cáncer. Empezar a ver las señales. O de repente te has estado topando con personas de habla inglesa también. Puede ser que te has estado topando con estas personas o tienes de repente esa necesidad de viajar lo que es al Reino Unido, de viajar a Estados Unidos, como que te llama la atención mucho esta cultura. Te llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque tú vienes de esos lugares, cáncer. Tú vienes de esos lugares, ¿vale? O te encantan las baladas en inglés, ¿por qué no? O intentas, al menos yo que sé, aprender el inglés. También puede ser el caso, cáncer. Y el otro mensaje, a lo mejor tú me dices, Richard, mi abuelo o mi bisabuelo, pues tenían lo que es los ojos azules, celestes, eran rubios o castaños, yo qué sé, que esté relacionado con la gente anglosajón, creo que lo dice, ¿no? No sé mucho de esto. Entonces, mi querido cáncer, tú tienes que ver esto, cáncer. Tú tienes que ver, mira, yo soy cáncer como tú, ¿vale? O de los vikingos también, ¿por qué no? Puede ser. Yo soy cáncer como tú, cariño. Y es cierto que mi abuelo tiene los ojos celestes. Mi abuelo, ¿vale? Mi padre tiene los ojos verdes también. De parte madre, mi abuelo también de Huaraz, de Pomabamba, colorado, de ojos color miel también. Entonces, no digo que sea mi caso, pero puede ser que ahí también hay una señal. También puede ver lo que es una señal. A mí la música en inglés sí me gusta. No hablo bien el inglés, solamente es el básico, ¿vale? Pero lo entiendo, poquito, pero lo entiendo. Pero sí es cierto que alguna vez pues me ha llamado la atención. He conocido personas también del Reino Unido. He conocido también personas. Entonces, creo que puede ser que tenga algún tipo de enlace. Puede ser, ¿vale? Entonces, tú tienes que hacer caso de las señales, cáncer. Tú vienes de esos lugares. Al margen que si tú eres latino, que si tú eres portugués, que si tú eres, yo que sé, cariño, de África, da igual. Pero tus orígenes vienen de ahí. Tu vida pasada viene de ahí. De ahí viene, cariño. Y tú perdiste a alguien muy importante, al gran amor de tu vida, cáncer. Por eso esa necesidad posiblemente de buscar el amor. Por eso quizás esa necesidad de encontrar a tu alma gemela, tu llama gemela. Quizás por eso esa necesidad. Vos acá más cartas. Debajo tengo lo que es la carta del as de copas. Debajo. ¿Qué me dan a entender, mi querido cáncer? Que muchos de ustedes en este periodo, en este tiempo, tú vas a conocer a esa persona que en su momento simplemente te lo arrebataron en esa época que te he comentado, cáncer. Porque esta es una carta de oportunidad. Esta es una carta que Dios te dice, vienes reencarnando, vienes buscando al gran amor de tu vida, te mereces tranquilidad, te mereces paz. En este año, muchos de ustedes van a volver a coincidir con él o con ella. Mira, cáncer. Nosotros los cangrejitos, cariño, nos ilusionamos mucho, nos enamoramos, rápido nos enamoramos. Quizá porque somos elemento agua, no sé, ¿vale? Vale. Pero muchas veces, cáncer, nos enamoramos o nos fijamos quizás de la persona equivocada. Si tú te dieras una oportunidad con alguien que a lo mejor quiere tener lo que es una historia contigo, ¿quién te dice a ti que ahí está la energía del gran amor de tu vida que siglos anteriores tú perdiste, cáncer? Simplemente recuerda que cuando uno reencarna, no siempre va a ser igual que la misma persona de antes. A veces es otro género, otro sexo, otro color de piel, otra nacionalidad, otra lengua. Nunca va a ser, quizás, si tú naces, ejemplo, tú naces en Perú.
No quiere decir que tu alma gemela también esté en Perú o el gran amor de tu vida que tú estás buscando siglos tras siglos. A lo mejor el gran amor de tu vida está en otro país o en un país que esté cerca. A lo mejor, vamos a suponer que tú, ejemplo, Perú, ¿vale? Vamos a suponer que tú eres peruano o peruana, porque yo soy peruano, ¿vale? Vamos a suponer, Cáncer. Pero sin embargo, el destino te trae aquí a Europa, como en mi caso, ¿vale? Te trae a Europa y tú conoces posiblemente a una persona que es del Reino Unido. Aunque no funcione, ¿no? Aunque de repente solamente tú has estado con esta persona una temporada. El destino te está trayendo al lugar de origen, a tus orígenes, Cáncer. Y ahora que hago memoria, yo sí he conocido a una persona del Reino Unido. Ya había mucha química. Inclusive me pidió irme al Reino Unido, pero yo no lo hice. ¿Ves? A veces no nos damos cuenta, Cáncer. No nos damos cuenta. A lo mejor tú estás chateando por internet con una persona, yo que sé, de Norteamérica, del Reino Unido. ¿Por qué tengo esa afición? ¿Por qué me llama la atención tanto esta gente? ¿Por qué me llama tanto la atención? Porque tu alma está gritando que ahí están tus orígenes y que ahí vas a encontrar al gran amor de tu vida que en su momento lo perdiste, Cáncer. ¿Ves? Es así. El mundo es caprichoso, Cáncer. El universo es caprichoso. Yo vengo de un pueblito de Ancash, un pueblito que está apartado de la ciudad. Pero a mí siempre me llamaba la atención Europa. Siempre me ha llamado la atención Europa. ¿Por qué? No lo sé. Pero siempre me ha llamado la atención Europa a mí. Siempre. Entonces, tú tienes que hacer caso de las señales. ¿Qué está pasando? ¿Será que a lo mejor de repente, yo qué sé, soy un alucinado, alucinada? No. Tu alma está gritando, quiere volver a sus orígenes. Tienes que hacer caso de las señales. En este año, tú lo vas a conocer. Se concrete, no se concrete, o a lo mejor ya lo has conocido. Se concrete o no se concrete, en este año tú tienes que encontrarte con ese amor que perdiste. En una batalla, en un conflicto, mi querido Cáncer. Vamos acá más cartas. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Oros, Cáncer. Tenías un cargo muy importante en ese conflicto. Me sale otra vez una carta de conflicto. Siento, mi querido Cáncer, que tú de repente has sido un general, quizás, un comandante, una persona con alto cargo. Tú prácticamente tenías la voz de mando, Cáncer. Seas hombre o seas mujer, ¿ves? Porque aquí sale un toro, hay mucha fuerza, pero este personaje está dentro de un conflicto, Cáncer. Dentro de un conflicto. Quizá de repente por eso tú estabas luchando por la paz, porque tú tienes un buen corazón, Cáncer. Tú estabas luchando por la paz, por la tranquilidad, por el amor, y en ese lapso perdiste al gran amor de tu vida, Cáncer. Al gran amor de tu vida. Vamos acá más carta, porque me dan a entender que tú has estado en un conflicto. ¿Ves? Mira, cariño. Mira, Cáncer. Más claro no puede ser, corazón. Tú has perdido al gran amor de tu vida en una guerra, en una batalla. Por eso que tú quieres volver a encontrarte con esta persona. Ya has estado buscando vida tras vida, tras vida, tras vida. Aquí ha habido un juramento, porque aquí, si te das cuenta, esta alma no suelta. No suelta esta alma. Siempre está detrás de ti, Cáncer. Siempre. A lo mejor, mi querido Cáncer, quizás por eso muchos de ustedes no terminan de concretar una relación, por más que te guste una persona, porque no es la persona para ti. No es esa alma que tú tienes que encontrarte en este presente, Cáncer. Ahí está la respuesta, cariño. ¿Por qué, Richard, cada vez que estoy a punto de concretar con una persona, porque nos gustamos, porque todo marcha bien, al final termina estropeándose? ¿Por qué, Richard? Porque no es la persona que tienes que conocer en este año. Estás destinado y destinada a encontrarte con ese personaje que perdiste siglos anteriores.
Lo que te he comentado al principio de la lectura, cariño, sí, sí, corazón. Tú vienes de una gran batalla. Tu historia empieza, Cáncer, en un conflicto, en una guerra. Y ahí perdiste al gran amor de tu vida, Cáncer. Tu historia es como la historia de las almas gemelas, cariño. Desde ese entonces vienes buscando a esta persona. Lamentablemente en los siglos anteriores no has coincidido con él o con ella, pero en este presente sí. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Vamos a ver que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Cáncer. Dice, tú puedes. El número 35 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Siento que muchos de ustedes, en base a esta canalización, siento que quieres hacer un cambio en tu vida, dar un gran salto, Cáncer. A lo mejor todo este tiempo tú has estado en tu zona de confort. Y ahora que te he dicho esto, quizás me dice Richard, yo ya sentía esto. Quiero irme a Norteamérica o quiero venir a Europa. Cáncer. Y aquí me está diciendo, tú puedes, hazlo. Hazlo, mi querido Cáncer. Pero Cáncer, mira, no quiero que se confundan las cosas. El destino te tiene preparado conocer a esa persona en esta vida, Cáncer. Si tú me dices, Richard, yo no puedo viajar, es imposible, ya tengo una edad y no he conocido a esa persona. A lo mejor lo has conocido. Y si no, si la montaña no puede, si tú no puedes ir a la montaña va a venir a ti. ¿Quién te dice a ti, Cáncer, que ya sea quizás porque esta persona hace turismo, o de repente tú haces turismo, o de casualidad esta persona pues pasa por tu pueblo, por tu ciudad y tú lo conoces? Y te das cuenta que esta persona es de Europa o de Norteamérica, cariño. ¿Quién te dice a ti, corazón? O a lo mejor conoces a una persona de tu misma nacionalidad que tiene las mismas inquietudes que tú de querer venir a Europa o irse a Norteamérica. O admira estas culturas. A lo mejor admira estas culturas. Le gusta estas culturas. Entonces, ahí estás conociendo a esa persona también. No es necesariamente que tú me digas, Richard, entonces tengo que viajar. No, el destino te lo va a traer, pero está relacionado con estas culturas, Cáncer. Está relacionado. Eso es lo que te quiere decir también el oráculo, mi querido cangrejito. Muy bien. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, Cáncer. Vamos a ver signos. Tú hiciste una promesa de amor. Tu alma no descansa hasta no encontrar a esa persona que siglos anteriores, por desgracia de la vida, lo perdiste, Cáncer. Tu alma no descansa. Me sale un Virgo, me sale Aries, me sale Capricornio, otra vez Capricornio, Libra, uno más, Tauro o Virgo. Muy bien. Vamos a ver iniciales, mi querido Cáncer. Vamos a ver iniciales, Cáncer. ¿Qué más me dice? La letra Q, la letra E, la letra B y la letra S, Cáncer. Te voy a sacar lo que es una carta del tarot de la New. Una carta del tarot de la New, mi querido Cáncer. La carta de la sacerdotisa. Algunos de ustedes están en un proceso de evolución. Algunos de ustedes se están encontrando a sí mismos, cariño. A lo mejor estás logrando un proyecto, a lo mejor me dice Richard, me siento muy espiritual, me siento muy intuitiva, porque tiene la sacerdotisa. La sacerdotisa, cariño, te dice que ya estás preparado, preparada para asumir tu poder o para encontrarte con esa persona, Cáncer. Y puede ser que esa persona sea mayor que ustedes, no tanto, pero a lo mejor yo qué sé, un año o meses de diferencia, ¿por qué no? Pero siento, cariño, que tú te vas a encontrar con esta persona. Es por destino. La carta del 9 de espadas también te está sintiendo. Esta persona también tiene como esa necesidad
Esta persona te piensa, te recuerda, te llama con la energía. El destino conspira después de tantos siglos, cariño. El destino conspira para que te encuentres con esta persona. Prepárate, porque en este año, con estas características que te he dicho, con esas aficiones, vuelvo a repetir, puede ser de tu misma nacionalidad, pero le encanta la cultura anglosajón, creo que lo dice, ¿no? Le encanta, cariño, le encanta. Vamos a continuar, Cáncer, cariño. Voy a sacarte lo que es una carta, la carta del 7 de bastos. Haz caso de tu intuición. Tú vas a estar relacionándote con muchas personas que tienen tus mismos anhelos, tus mismas inquietudes, Cáncer. Sí, y siento que muchos de ustedes van a estar conociendo personas de las regiones o de los países que te he comentado. Bendiciones, cariño. Es tu año. Es tu año, Cáncer. Es tu año, es tu vida. ¿Vale? No digo que sea en este año, pero en este tiempo, en este periodo, tú te vas a encontrar con esa persona. Hasta la vista, cariño. Gracias por tu apoyo y sé feliz.